Bueno, aquí hay que establecer un escenario en el que ustedes tengan que responder a la pregunta, Javier, ¿por qué es la oposición? Ustedes tienen que tener un argumento claro de por qué es la oposición de ustedes a que se lleve a cabo un proyecto como este, porque es un poco, como decía yo, complicado, ¿verdad? Si cuando a la gente le dice que le van a regalar, o que le van a condonar, o que le van a perdonar, pues como decía yo, es música para los oídos. Pero quiero decirle a los amigos que la gran mayoría de los padres de familia son bien responsables. Y como le dicen a uno de chiquito los papás, ¿verdad? Mira, mejor estudiar, porque yo no te voy a dejar, nosotros no somos ricos, ¿verdad? Somos pobres, trabajadores, y lo único que te vamos a dejar de herencia es la educación. Entonces los padres de familia hacen un esfuerzo para poder, como sea, ¿verdad? Vendiendo en el mercado tomates, haciendo fresco, torteando, lo que sea, para sacar adelante a sus hijos. Y hay mujeres que han visto coronar a sus hijos carreras universitarias y ser exitosos porque se han partido el lomo para, como se dice, para poder darles educación. Regularmente eso pasa, los padres de familia son bien responsables. Ahora, ustedes como Asociación de Colegios Privados del Salvador y colegios cristianos han hecho planteamientos en el sentido de rechazar la posibilidad de reducir o eliminar los cobros por la crisis económica causada por la pandemia, porque se deben de cancelar los salarios de los docentes y el personal administrativo, impuestos municipales, seguros médicos y servicios básicos, que no les han exonerado de eso. Y hay que ser bien claros en esto, ¿verdad? El gobierno no suspendió el pago de las colegiaturas. Eso no está dentro del decreto de la suspensión de los préstamos, pagos de préstamos personales y préstamos en los bancos de cualquier otro tipo, las tarjetas de crédito, el no pago a las compañías de teléfono, de electricidad, de agua. Bueno, los impuestos, la renta ha sido atrasada hasta la presentación a partir del 30 de junio, ¿verdad? Entonces, y a ustedes, siendo que no les han suspendido, ¿verdad?, los pagos, los bancos, las empresas que les prestan los servicios, asumen que ustedes están recibiendo ingresos. Pues, así es. Y les cobran. Correcto. ¿Verdad? ¿O no? Así es, sí, correcto. Sí, nosotros no es que nos estemos oponiendo, Josué, a que el pueblo salvadoreño, sea quien sea, sus hijos estudien en colegios privados o no, reciban algo que les beneficie económicamente. A eso no nos oponemos en ningún momento. Al contrario, estamos porque la ley que sea que se deba de crear para beneficiar a la población salvadoreña, pues debe de crearse. Eso estamos muy de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el origen de estos decretos, porque al principio estos eran 8 iniciativas y entre ellas lo que se pretendía era que los colegios no cobráramos y las colegiaturas y que sí pagáramos a los docentes. Y entonces era una ecuación que no resultaba en ningún momento viable, pero bueno, para los diputados las cosas siempre son al revés. Entonces ellos creían que sí podíamos nosotros pagar los docentes y no cobrar colegiaturas, y eso pues no es viable en ningún momento, ¿verdad? Eso es como que usted quiera salir de su casa sin haber entrado, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces el oponer nosotros a esta iniciativa tuvo ese origen. Al final, al traducirse esto y conformarse de que el gobierno fuera el que pagara la mitad de la colegiatura y el padre de familia fuera el que va a pagar la otra mitad, esto ya nos deja a nosotros como colegios privados más, digamos, tranquilos, pero siempre preocupados, porque deja en el padre de familia la ilusión de que no hay que pagar colegiaturas porque esperemos que aprueben el decreto para que el gobierno pague en vez de mí, según el padre de familia, y eso tampoco es beneficioso para el colegio privado, porque el de tener el pago de colegiatura nos complica la existencia y el poder tener un mejor, como le digo, viabilidad para poder cumplir con los compromisos. Y la oposición nuestra a este tipo de iniciativas es porque debe de dejarse
el trabajo que ya está creado entre el padre de familia y el colegio sobre el trato que se ha hecho con ellos. Si hay problemas en los padres de familia para poder pagar la colegiatura por alguna razón, porque aquí dicen la emergencia, ¿verdad? La pandemia ha complicado que el padre de familia no pueda pagar la colegiatura, pero también hay otras variables que teníamos desde ese tiempo y que venían complicando el pago de colegiatura en los colegios privados. Por ejemplo, el desempleo, ¿verdad? Que eso se agudiza más ahora con la pandemia, pero sigue siendo un problema serio, ¿verdad? El subempleo, la remesa familiar, el emprendedurismo que no camina en este país y que solo es palabra política y electorera. Entonces, en ese sentido, nosotros como asociación velamos por el beneficio de que los padres de familia puedan recibirlo de parte de quien sea, pero no estamos de acuerdo en que la forma maliciosa ponga al padre de familia como un instrumento electorero que sirva para atacar al gobierno y que dependiendo de ahí nosotros podamos ser perjudicados por una cosa política y electorera de parte de los diputados. Aquí, Josué, vale la pena decir una cosa, ¿verdad? Hay otras maneras de poder beneficiar a los padres de familia de los colegios privados. Y los diputados, si tuvieran un dedito más de frente para poder pensar, pudieran poder emitir leyes que puedan beneficiar más directamente al padre de familia. Por ejemplo, si el presupuesto para este proyecto de ley son 300 millones de dólares, imagínate tú, Josué, con 300 millones de dólares puestos en la banca para beneficio del emprendedurismo de los padres de familia, de los estudiantes, de los colegios privados y las universidades, para poder generar más utilidad, no para hoy, sino para siempre, para estas familias, ¿verdad? Para aquel que está dedicándose a hacer ahorita mascarillas, por ejemplo, para la pandemia, ¿verdad? Y decirle, mira, que hay $10,000 para que usted pueda invertir en su empresa y siga trabajando, ¿verdad? No van a ser $150 que le van a servir para ahorita y se acabó el dinero, sino que van a ser un capital semilla de trabajo para que esto pueda fructificar más las utilidades en la familia y que no solo le va a solucionar el problema de la colegiatura, sino el problema también de alimentación, de vestuario, de vivienda y de todo tipo de necesidad que pueda tener el grupo familiar. O sea, aquí creo que la intención puede ser disfrazada como muy buena, pero en el fondo es una solución para, digamos, un momento prácticamente que se va a olvidar después. Y el padre de familia de repente va a caer en el 20, como dicen a los salvadoreños, ¿verdad? De que en realidad no fue una ayuda que le quisieron dar, sino que fue una utilización política la que quisieron hacer de él. Sí, quiero decirles que está lloviendo fuerte sobre San Salvador, sobre buena parte de la capital, ¿verdad? Y me preocupa, yo creo que ya la saturación de agua en el suelo es demasiada y el daño a la infraestructura ya está evidenciado. Además, me preocupan las zonas donde todavía, ¿verdad?, la gente se resiste a salir pensando en que la situación atemporalada iba a mejorar. Bueno, licenciado Borja, el planteamiento de los colegios privados, pues, y en el caso de los colegios cristianos, está muy claro, ¿verdad? Ustedes, pues, por supuesto, no han dejado de honrar los compromisos que tienen para poder operar. Totalmente. Y esa es la situación. Además, aquí hay un gran componente y surge la interrogante de que en realidad el presidente va a vetar esta situación si es que se llega a aprobar en la Asamblea Legislativa. Decir nada más que son 3 propuestas. Son 3 propuestas. Yo pensé que solo eran 2, pero en realidad son 3 propuestas. Porque Arena ha propuesto que se subsidie a familias que dependan de ingresos generados por cuenta propia, emprendimientos y comerciantes pequeños. El FMLN ha propuesto que que el Estado subsidie la mitad de las colegiaturas a universitarios y menores en colegios privados por 3 meses, de los fondos autorizados por la Asamblea Legislativa en los 2.000 millones. De ahí saldrían, es lo que está planteando el FMLN. Y hay una propuesta tercera del diputado del PCN, Reinaldo Cardosa,
que propone nivelar las cuotas de mayo y junio entre julio y septiembre, es decir, que los padres de familia puedan pagar las cuotas de mayo y junio entre julio y septiembre. El mismo mecanismo más o menos que ha hecho el gobierno con el decreto ejecutivo, entiendo, donde se suspendió el pago de las cuotas a los préstamos, ¿verdad?, que los tiene que diluir en la institución financiera en los subsiguientes meses, sin afectar el récord crediticio de los clientes. Correcto. Mire, es que si lo vemos de esa manera, como decíamos al principio, pueden haber buenas intenciones, pero yo escuché, por ejemplo, a la ministra, dice, mire, nosotros no tenemos de dónde sacar ese dinero. Y también escuché decir, hoy, con la situación que estamos viviendo del COVID, el ministerio necesita más fondos para cubrir las necesidades de las escuelas públicas. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo van a hacer para proporcionar eso? Si lo pueden proporcionar y tienen los fondos, bienvenido, que les ayuden. Quizás desde la perspectiva nuestra como colegios cristianos, lo que más ha afectado es la indecisión, porque ya van 3 meses en que dijeron, mire, va esto, va lo otro, y no se define en nada. Eso ha alargado el periodo en el que la mora se ha ido subiendo, y hay muchos colegios que con las cuotas muy bajas que nosotros tenemos, que no tienen un colchón largo. Y fíjese que es significativo el golpe que puede ser socialmente a mediano, y quizás no tan mediano, pero mediano y largo plazo. Usted mencionaba algo que me hizo recordar. Nosotros tenemos una directora aquí mismo en el Departamento de la Libertad, no menciono el nombre porque no le pidió el permiso a ella para hacerlo, que es la directora del colegio, y el papá la mandó a la universidad y la apoyó en la universidad vendiendo minutas. Entonces eso, el papá era, y en el sector lo conocen. Minutero el papá. El papá era minutero. Y así la sacó adelante. Y hoy es la directora del colegio en esta iglesia, en ese sector. Ahora, ¿qué es lo que significa? Que el papá le enseñó responsabilidad, a cubrir sus gastos, a pagar también lo que tiene que hacer y a superarse con principios cristianos. Porque es una mujer entregada al Señor, que le sirve tanto al Señor como en la parte educativa, pero también le sirve en la parte espiritual. Y yo creo también que es fundamental, y esto sí creo que es clave también, porque si yo vengo y le digo, mire, le voy a ayudar 1 mes, 2 meses, no es lo mismo que le voy a ayudar sostenido. O sea, no es darle el pescado, sino darle la caña de pescar, y la caña de pescar se da a través de la educación. Yo soy un ejemplo de eso, perdonen que me ponga como ejemplo, pero mi madre vendía con un canasto, y a mí me ha permitido el Señor graduarme varias veces. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se esforzó atrás y que se abrieron oportunidades gracias al Señor. Y por eso es que funcionan, por eso es que yo como cristiano hago este trabajo, porque sé que el Señor puede obrar a través de la educación, pero enseñando con principios y creando responsabilidad de largo plazo, no solo resolver 1 mes o 2 meses, sino creando principios de vida. Sí, haciendo buenos ciudadanos, ¿verdad? Correcto. Trabajando para que los jóvenes, los niños, los jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos, en ciudadanos de beneficio para el país. Vámonos a la pausa, regresamos.